Bienvenidos a otro video de este canal y seguramente si leíste el título del video seguramente sabrás que hoy hablaremos sobre diseños de personajes. Y si no estás conectado mucho con el tema, por lo menos este video te funcionará para saber las bases principales que tiene que tener un personaje. Y sería de mucho agrado que le puedas pasar este video a personas que realmente necesiten este tipo de consejos. Y bueno, mejor ya paro con mi promo y empecemos con el video. Advertencia, antes de empezar este video quiero aclarar que yo no soy un profesional al 100% de este tema y los consejos que te daré aquí son los que yo generalmente uso y creo que son los más indicados para el diseño de personajes. Primero empezaremos con la estructura del personaje. Este será alto, será pequeño, será musculoso o será delgado. Esto nos servirá generalmente para darnos una idea total de lo que va a ser principalmente el personaje. Si ya tenemos la idea de la estructura del personaje, esto nos ayudará generalmente para ver cuáles podrían ser sus poses claves o sus mejores ángulos. Y también nos da una idea de las cosas que puede hacer el personaje y que no puede hacer. Y obviamente cuando solamente empecemos con la estructura del personaje, eso nos dará una voluntad extra para marcar rasgos para que este se pueda identificar, ya que no empezaremos con ropas o atuendos que hagan que este se identifique con estos, sino que haremos que primero se identifique por la estructura de su cuerpo. También empezar con este modo nos dará la idea de cómo dibujar al personaje más fácilmente o de cuántas partes este está compuesto. Después de hacer estos pequeños pasos, más o menos ya tendremos la idea de qué va a representar el personaje o más o menos la idea que queremos hacer. Y obviamente para hacer una mejor representación de nuestro personaje nos ayudarán las figuras y los trazos. Por ejemplo, si queremos hacer un personaje más hostil o más agresivo, intentaremos que este personaje esté más compuesto de trazos más gruesos en ciertas partes y también que la mayoría de estos terminen en formas de puntas y que la mayoría de sus formas geométricas estén compuestas de figuras rectas como triángulos o cuadrados. También, si queremos hacer personajes más serios o personajes que se vean más amenazantes, usar más detalles nos vendrá muy bien. Y es que muchas obras, especialmente en la animación, cuando quieren hacer momentos serios se enfocan en ponerle más detalles a los personajes. Y cuando quieren hacer más estilos de comedia o más de humor, le sacan algunos detalles o le ponen un estilo más cartoon o un estilo más cómico. A que sí, si queremos hacer personajes, como dijimos antiguamente, más serios o que estos se vean más amenazantes, puedes ponerle más detalles, y no detalles tan exagerados, sino detalles que hacen destacar a su lenguaje corporal o sus expresiones. Ahora, si queremos crear a un personaje más adorable o más inofensivo, haremos todo lo contrario, intentaremos que el personaje esté lo más posible compuesto de figuras redondas, que las líneas separadas del trazo del dibujo del personaje, que éstas no terminen en punta y que terminen en bordeados más redondos o sin punta. También si queremos hacer un personaje más conectado con el público o que queremos que no se destaque tanto, tenemos que poner las características más equilibradas o las características más comunes en las que estamos rodeados. Ahora nos enfocaremos en otro apartado, a qué se dedica tu personaje y su personalidad. Obviamente a lo que quiero referirme es que no me cuentes la historia de tu personaje al 100%, sino más o menos cuál es su día a día. Por ejemplo, si tu personaje es alguien que se irrita o se enoja muchas veces, obviamente tal vez desarrolle ciertas arrugas en su rostro. O por ejemplo, si tu personaje se dedica a tal cosa cotidiana, obviamente su estado físico podría cambiar. Por ejemplo, a la gente que toca música generalmente tiene algunos dedos más largos que la gente común. O también, otro ejemplo, si tu personaje es muy descuidado o no le importa su apariencia, sería muy extraño que este siempre tuviera un peinado perfecto. Si el personaje es muy tímido, no creo que usaría ropas muy llamativas. O si tenemos un personaje que es muy expresivo, obviamente tenemos que ponerles rasgos físicos para que se note su expresividad. Y creo que esto nos va a llegar al siguiente punto: ¿dónde está viviendo el personaje o qué tipo de universo es? Aquí te daré unos cuantos ejemplos para que te hagas la idea de lo que no tienes que hacer.
y también te daré estos ejemplos para que te des cuenta que incluso los profesionales tienen estos errores. Personajes que tienen muy buenas armaduras que le protegerían de cualquier daño, de cualquier nivel de amenaza, pero por una extraña razón no se tapan la cabeza, el punto más vulnerable del ser humano. ¿O qué tal ver que estás viviendo en un mundo de tener poderes es generalmente algo normal y la tecnología avanza a un punto sumamente rápido, al punto de que tienen la capacidad de crear diferentes dispositivos y trajes para mejorar tus poderes y por una extraña razón todavía no tienen la capacidad de crear algo mejor o algo más cómodo que los lentes? Y bueno, más o menos con los ejemplos que te acabo de dar, ya más o menos te tienes que hacer una idea de las cosas que tiene que tener o cosas que no debe tener tu personaje dependiendo en el universo que vive y cómo este le puede quitar cierta seriedad o cierta coherencia a tu obra si no lo usas bien. Ahora pasaremos al tema de los colores y también la relación que tiene esto con la complejidad del diseño de un personaje. Como antiguamente he mencionado, te recomendé si querías darle unos toques más a tu personaje, era buena idea ponerle ciertos detalles o un poco más de realismo para que el personaje representara ciertas cosas. Pero también no es recomendable llenarlo demasiado con estos, porque muchas veces especialmente en los novatos, cuando estos le ponen muchos detalles en sus vestuarios o en sus peinados o muchas cosas más, el personaje es muy difícil de recordar. Y esto también puede atrasar en cierta productividad en diferentes negocios, por ejemplo en los videojuegos o en la animación o en los cómics. Ponerle muchos detalles a tu personaje atrasará y hará mucho más difícil la producción de sus escenas o de sus participaciones del personaje. A que sí, en cierta parte es recomendable que tu personaje en ciertas partes sí tenga algunos detalles, pero que no lo satures mucho con esto, porque si te das cuenta, en la mayoría de medios de entretenimiento siempre el protagonista va a tener un diseño más o menos simple. O también, otro ejemplo, la mayoría de empresas o mascotas publicitarias son de diseños simples para que el espectador se quede en el pensamiento estas mascotas o sean más fáciles de reconocer. Y también los colores es una parte muy principal para el diseño de estos, ya que si puedes hacer una buena combinación de colores, puedes hacer que tu personaje sea más fácil de recordar por los colores que este use. A que sí, cuando pintes a tu personaje, asegúrate de que tenga colores que combinen y que queden bien, y también que tengan colores que sean muy fáciles de relacionar con el tema que este está enfocado. Y digamos en cierta parte, si mi personaje realmente tiene muchos detalles y realmente es un poco complicado su diseño, también puedes usar esta misma técnica de los colores, ya que hay muchos personajes que tienen muchos detalles en su contorno o dentro de ellos, pero si te dan cuenta su paleta de colores es muy limitada y es por el mismo motivo que te mencioné antes, es para que sea mucho más fácil recordar al personaje. Bueno, y si sigues por lo menos todos estos consejos de buena manera, por lo menos podrás crear un personaje por lo menos bastante decente. Pero también es hora de dar algunos consejos que pueden servir para ciertos temas o ciertas situaciones dependiendo de la persona que seas. Primer consejo, si tu personaje ya está hecho al 100%, intenta hacerle una sombra a este mismo personaje o intenta cubrirlo completamente de negro. Generalmente los personajes que tienen diseños más reconocibles o mejores diseños, sus sombras son fáciles de reconocer. También es recomendable que algunas veces cambies tu estilo artístico y cambies a uno completamente diferente. Algunas veces puedes llegar a hacer buenas combinaciones y eso también te servirá si tu personaje que tú diseñaste es reconocible si le cambias el estilo y puedes ver si hiciste un trabajo o cosas que puedes cambiar. Y bueno, no es la mejor edición ni tampoco los mejores consejos, pero al menos hago el intento. Y antes de irte me gustaría que dejaras tus consejos o tus tips para mejorar el diseño o facilitar el diseño de personajes. Dicho todo esto, nos vemos en otro video. No puedo, tengo diabetes en los ojos.